Zona condensada, consolidación. Primera posibilidad, neumonía. ¿Imagen de qué tipo? Masa, patrón de masa. Masa. Primera posibilidad, Cáncer. Neoplasia. Neoplasia. ¿Ah? Neoplasia. Neoplasia. Porque ya cuando ustedes quieren ver los diagnósticos o ver oír el diagnóstico, ya se va a depender de básicamente el cuadro clínico, ¿no? Cuadro clínico, y muchas veces se confirma con biopsia o estudio de aspirado o función bronquial. Bien. ¿Y esto? Suelta el globo. NM también. NM. Metástasis. Patrón en suelta de globo. Se llama Suelta de globo. globo. Primera posibilidad, metástasis de cualquier cosa. De cualquier cosa. Hoy día vamos a revisar entonces infecciones, neoplasias y patología pleural. Bueno, revisando entonces que el pulmón, como cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, tiene un sistema de defensa, ¿cierto? Está básicamente en primer lugar por el mecanismo mucociliar, que es el que por medio de la secreción de moco que tiene va a arrastrar todas las bacterias hacia las vías aéreas superiores y expulsarlas junto con el moco. O por otra parte, los macrófagos van a presentar o van a producir su toxina, lo mismo que los polimorfonucleares que migran hacia las células alveolares y van a tratar de combatirlas. Cuando esto no funciona, entonces hay una mayor proliferación del microorganismo o de células y va a originar el desarrollo de una patología, ya sea de tipo infeccioso o de tipo neoplásico, ¿no? Entonces, hay sistemas inmunitarios que es el sistema que protege a las vías respiratorias inferiores sobre todo. Entonces, ¿qué es una infección pulmonar? Estas infecciones pulmonares afectan tanto a pacientes sanos como a pacientes inmunocomprometidos y puede ser adquirida en la comunidad o en un centro hospitalario. Y los factores etiológicos son variados. ¿Por qué se debe? Porque hay alteración en los mecanismos de defensa, disminución del sistema inmunológico y conforme o de acuerdo al tipo de agente etiológico hay cambios morfológicos que se traducen en reacciones inflamatorias. Las infecciones pulmonares mayormente siguen a una infección viral previa, ¿no? En muchos casos el virus respiratorio o virus de la gripe, como vamos a ver, hay una colonización bacteriana que llega a producir un exudado inflamatorio y luego originar un cambio morfológico que es la consolidación. ¿En qué se presenta esto? En lo que se conoce como la neumonía. La neumonía es cualquier infección del parénquima pulmonar, donde la respuesta del organismo frente a la invasión bacteriana es una respuesta inflamatoria predominantemente intraalveolar. Entonces, cualquiera sean los agentes que puedan ser inhalados a través de las vías respiratorias y el sistema de defensa no pueda controlarlos, va a hacer que se acumulen exudados productos del proceso inflamatorio dentro de los espacios alveolares. Bien, entonces, la neumonía aguda se va a presentar bajo dos formas: la bronconeumonía y la neumonía lobar. En ambos patrones tienen ¿qué cosa? Esa consolidación.
ese acúmulo de infiltrado inflamatorio, restos de turina en la luz alveolar. Pero en la bronconeumonía, estos focos de consolidación son pequeños. Son pequeños, a diferencia de la neumonía global que compromete todo un globo. Muchas veces una bronconeumonía puede llegar a convertirse en una neumonía global. ¿Ya? La bronconeumonía inicialmente compromete bronquiolos y puede extenderse hacia los alveolos. Mientras que la neumonía global afecta espacios aéreos de parte o todo el glóbulo del pulmón. A eso se le conoce como consolidación. Bien. Pero, como dijimos, la neumonía es cualquier infección del parénquima pulmonar. Ahora, hay una variedad de agentes que ocasionan estos procesos neumónicos. ¿No? ¿Qué nos dice? Que es mejor clasificarlo por el agente etiológico. Porque si ya conoces el agente etiológico, puedes ya dirigir el tratamiento. Pero, ¿y cómo se hace esto? Mediante los hemocultivos que a través del cual se obtiene el tipo de agente y problemas solucionados. Pero, ¿cuánto demora un hemocultivo? 3 semanas. ¿El paciente, la neumonía se presenta en un momento u otro? ¿La neumonía es igual a un niño que a un anciano o a un adulto? Entonces no te va a dar tiempo a esperar el hemocultivo. ¿No? Si esperas el hemocultivo, el resultado se lo lleva ya para mí los 9 días. No, lo pones en su lápiz. Entonces, para eso, ¿qué tienes que hacer? Tratar de clasificar las neumonías en qué? En el contexto clínico. Para tratar de orientar el tipo de o el agente etiológico que ocasionó la neumonía. Y según esto, pues se puede clasificar las neumonías en grupos sindrómicos. ¿Cómo son? Las más comunes son las adquiridas en la comunidad, las atípicas adquiridas en la comunidad, las nosocomiales o intrahospitalarias, neumonía por aspiración, las neumonías necrosantes y que tienen consecuentemente accesos pulmonares, y neumonía en el anfitrión inmunocomprometido. Si lo realizamos bajo esta forma, ya se nos puede aclarar un poco más el panorama y podemos tratar de orientar el diagnóstico hacia un agente infeccioso ya más dirigido. Entonces, luego neumonía en el paciente comunitario. Entonces, vamos a revisar de lo que dice neumonía en comunidad. Fundamentalmente, ¿quién lo ocasiona? El estreptococo neumonía. Y se presenta mayormente posterior a infecciones víricas y presenta ambos patrones. Afecta sobre todo a pacientes en edades extremas, pacientes que se encuentran en la niñez o en la ancianidad. Y el paciente que tenga defectos congénitos de producción de inmunoglobulinas, en enfermedades crónicas del tipo EPOC, insuficiencia cardíaca o diabetes, también por alteraciones farígeas y mayormente afecta los glóbulos inferiores y medios, pero del pulmón derecho. Cuando ocurre la infección, la neumonía bacteriana, ocurren varios procesos o varios estadios que se conocen como la congestión, primera etapa, segunda fase, la hepatización roja, hepatización gris y la resolución.
Actualmente, el uso de los antibióticos muchas veces no vemos toda esta secuencia de fases. Cuando las neumonías son graves o muy severas, muchas veces hay incluso compromiso pleural, originándose una pleuritis fibrinosa o fibrinopleurética. Entonces, vemos acá este pulmón pesado, húmedo, rojizo, que se encuentra en qué etapa? En la etapa congestiva. En esta etapa congestiva vamos a ver el edema pulmonar, vamos a ver un infiltrado de polipomas nucleares y eritrocitos dentro de los alveolos. Ya en la palpitación roja hay una mayor cantidad de infiltrado inflamatorio, hay ya hematíes, de tal manera que hace mucho más sólido ese pulmón. No decir que se parece al hígado, se ve la necrosis. Pero en la palpitación gris ya que hay degradación celular, ruptura de eritrocitos y un exudado purulento dentro del espacio alveolar. Ya lo hace un pulmón mucho más seco, más consistente. Y en la etapa de resolución, ya por efecto enzimático y las defensas del pulmón, empiezan a reabsorber todo el contenido purulento que se encuentra dentro del espacio alveolar y que queda efectos o zonas de fibrosis, zonas de cicatrices que son reabsorbidas. Mayormente las neumonías que se dan en pacientes de la comunidad y que tienen un sistema inmunológico normal, se recupera muchas veces de un 80-90% y quedan escasas cicatrices. La bronconeumonía tiene, como le dije, un patrón puntiforme o multifocal y puede comprometer, puede ser de ambos pulmones, ambas bases. Empiezan como pequeños poquitos de 3 a 4 centímetros, pero como le dije, puede consolidar y comprometer todo un lóbulo. Igual tiene un exudado supurativo que llena bronquios y bronquiolos y no afecta la pleura como lo hace la neumonía. Las complicaciones muchas veces, dependiendo del estado evolutivo y de la inmunidad del paciente, pueden progresar a abscesos cuando la secreción purulenta daña el tejido, daña el epitelio y los abscesos producen pus, originando los epidemias. Si estos procesos neumónicos son a repetición o mal curados, la cicatriz que ocurre originará fibrosis. Y en pacientes donde ya las neumonías a repetición han dañado el parénquima pulmonar, originan ¿qué? Cavidades, espacios. Y esas cavidades significan daño del parénquima pulmonar, daño o erosión de los vasos. Y al haber erosión de vasos, ¿qué significa? Que las bacterias van a irse a polía sistémica, originando meningitis, artritis o hepatitis. Sobre todo si estamos asociados a infecciones con el neumococo de tipo 3. Bien, pero como vimos, no solamente el neumococo neumonía causa las neumonías comunitarias, sino hay otros agentes como el Haemophilus influenza que causan neumonía grave en niños y sobre todo neumonía secundaria asociada a enfermedades crónicas de tipo bronquitis crónica de coco o fibrosis quística. La Mozzarella catarrhalis mayormente causa procesos neumónicos en ancianos, siendo la segunda causa de esta situación aguda en pacientes con el coco. El Staphylococcus aureus es causante de neumonías secundarias tanto en niños como en adultos. La Klebsiella, sobre todo, afecta o infecta a pacientes con compromiso de la inmunidad, con malnutrición y pacientes alcohólicos. Y la Pseudomonas
que también la vamos a ver más adelante, en pacientes que sufren de neutropenia, quimioterapia, pacientes enfermados o que están sometidos a ventilación mecánica. La legionela neumófila ocasiona procesos neumónicos en pacientes con enfermedades cardíacas, hematológicas o pacientes transplantados. Entonces, como vemos acá, este es un foco bronconeumónico con pequeñas áreas o pequeños focos de consolidación, que son esos focos que están llenos de infiltrado inflamatorio, de polimorfo nuclear, hematíes y bacterias. Luego pasamos a las neumonías atípicas adquiridas en la comunidad. La neumonía atípica se refería a ¿qué? A una enfermedad respiratoria febril aguda que tenía inflamación parcial pulmonar, o sea, de tipo bronconeumónico, pero que estaba limitada solamente a los tabiques alveolares del intersticio. No había compromiso dentro del espacio alveolar. ¿A dónde afectaba o a quiénes afectaba? En niños y adultos jóvenes. ¿Y dónde más se presenta? En comunidades cerradas, como que, por ejemplo, colegios, guarderías, asilos, cárceles o empresas grandes donde hay muchos trabajadores, ¿no? Donde hay realmente ocurre el focos de contaminación. El principal agente de estas enfermedades, de esta neumonía típica, es la Mycoplasma pneumoniae, pero también está asociado a los virus gripales, AIV, adenovirus y rinovirus. ¿Cómo se presentan? ¿O qué hacen estos microbios o estas bacterias? Se fijan al epitelio respiratorio, producen una reacción que necrosa el epitelio, por lo tanto, se va a alterar en el sistema de defensa que es la depuración mucociliar, pudiendo llegar a extenderse hasta los alveolos. Originan una reacción inflamatoria artificial limitada solamente a la pared alveolar, y esto origina el desanchamiento y edema de los tabiques, y hay abundante infiltrado inflamatorio que contiene linfocitos, histocitos y células normales. ¿Recuerdan esto? ¿Qué tipo de inflamación sería? ¿Qué tipo de inflamación estoy ocurriendo por ese tipo de infiltrado? Polimorfocitos, histocitos, células plasmáticas. Es una inflamación oncológica. Acuérdense que la molestia la da quiénes, los polimorfos nucleares. Y eso significa que, ¿y por qué es atípica? Porque aquí no hay luz. Si no hay polimorfo nuclear, no hay luz. Lo que quedan son esta reacción de redes especiales, fibrosis, cicatriz. Y en casos graves hay lesión alveolar difusa, o sea, hay daño de la pared alveolar por la cicatrización. Las neumonías por aspiración son una neumonía de tipo química y bacteriana con efecto necrosante. Mayormente, estas neumonías ocurren en quienes, en pacientes que están postrados y tienen alterados el reflejo de la tos o que están con la conciencia alterada y están sufriendo quizás vómitos constantes y se aspiran, ¿no? Aquellos pacientes que sobreviven probablemente van a estar viviendo con abscesos pulmonares que son muy difíciles de controlar. El acceso pulmonar que deben hacer son pequeños foquitos de 1 milímetro hasta 5 a 6 centímetros de diámetro, mayormente en el lado derecho. ¿Por qué en el lado derecho? Más vertical. Por la difusión del bronquio principal, ¿no? Que da un pasaje mucho más rápido hacia el lóbulo derecho, comprometiéndose el segmento posterior del lóbulo superior o el segmento apical del lóbulo inferior.
hay focos supurados que están rodeados por cicatrización fibrosa y un gran infiltrado mononuclear. Muchas veces estos accesos no pueden ser controlados aquí, empiezan a residuar. Las neumonías intrahospitalarias, ¿no?, son aquellas que las adquieren en el hospital, como ocurre muchas veces. Ahora mayor, sobre todo ¿quiénes? Los pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos. Por ejemplo, pacientes que llegan con ancianos con fractura de cadera, pasan la operación, consiguen sangre, le ponen su prótesis y mueren con neumonía intrahospitalaria. Paciente con cáncer del pulmón, en quimioterapia, vive 2 años tranquila, llega al hospital, muere por neumonía intrahospitalaria. Niño de 5 años con diagnóstico de leucemia en tratamiento con corticoides, pobre santo feliz, llega con un resfrío, se hospitaliza, muere con neumonía intrahospitalaria. Y que estas neumonías son, por eso muchas veces cuando hay pacientes ancianos, es mil veces, dependiendo ya del criterio, es mil veces tratarlo en la casa que llevarlo al hospital. Pero en el hospital están manejando antibióticos de última generación que incluso ya hasta el año pasado se hizo un estudio en las personas que manipulan antibióticos, enfermeras sobre todo, y tenía resistencia al infenén, al astrolán, a todos los antibióticos. O sea que simplemente por manipular antibióticos. Imaginen a los pacientes. Pero ese es un gran problema, sobre todo, ¿por quién? Con las pseudomonas, los gram negativos y las enterobacterias. ¿Y a quiénes afectan? A los que están postrados, a los que tienen el tratamiento antibiótico prolongado, a los que usan catéteres intravasculares. Y sobre todo, aquellos pacientes que están sometidos a ventilación mecánica. ¿Y dónde están esos pacientes? En la UCI. Y siempre es una complicación grave y muchas veces mortal. El otro tipo de neumonía que tenemos que revisar es la neumonía crónica. Y cuando hablamos de neumonía crónica, ¿en qué pensamos? Primera posibilidad, el bacilo tuberculoso, ¿no? Paciente con tos persistente, películas por la tarde, cansancio, ¿no?, puede estar llevando el bacilo de Koch en los pulmones. Pero ¿de qué depende de que esta neumonía crónica originada por el bacilo de Koch sea evidente? ¿Ah? ¿De qué? Acuérdense que la neumonía o el sistema inmunológico mediado por células es un sistema fundamental para tratar de controlar todos los tipos infecciosos. El bacilo está en el ambiente y probablemente todos tengan un bacilo por ahí escondido. Pero va a depender del sistema de defensa que logre controlar esta infección. Por eso se habla de una primoinfección y una infección secundaria. La tuberculosis afecta a pulmón y otros órganos, a personas no sensibilizadas, pero mayormente niños y ancianos.
Y eso implica que la tuberculosis afecta a toda la clase social. No, que es tu medicina. Tú tenés un colega. ¿Y dónde lo adquirió? Haciendo visitas domiciliarias. ¿Y qué? ¿Y el diagnóstico simple? ¿Y cómo supimos que fue tuberculosis? Porque pasó sus controles y le encontraron un nódulo en el ápice pulmonar. ¿Y es lo que pasa? Y esos nódulos calcificados se pueden diagnosticar eventualmente o de casualidad es porque el sistema inmunológico basado en mediado por células logró controlar y localizar la infección. Es decir, ocurre todo el proceso, pero igual logra centralizarlo en un granuloma, se calcifica y queda ahí como una huella. Eso viene a ser la infección primaria, la primera infección. Si por OIV esa persona deja de alimentarse, está sometido al estrés o se dedica al alcohol, pasa su defensa así y muchas veces esos vacíos pueden persistir toda la vida. Basta que baje un poco la defensa así, vuelve a aparecer. O puede, ¿qué cosa? Puede reinfectarse, es decir, puede ir a ambientes donde está el vacío presente y por estar su defensa prevenida menos, puede volver a infectar. Entonces, con la primera infección va a haber qué cosa? La formación del famoso foco de Gomez. ¿Qué significa? Viene a ser el granuloma tuberculoso, que muchas veces puede ser controlado y fibrosado y calcificado. Pero en otras oportunidades puede que ese granuloma progrese, llega a producir bacilos que van a ir por la vía linfática hacia los ganglios. Igual, en el ganglio ocurre la necrosis gaseosa, calcificación y la presencia del granuloma pulmonar con la presencia de un ganglio calcificado es lo que se conoce como ya el complejo de Gomez. Los granulomas gaseosos, cuando son localizados y controlados, quedan simplemente calcificaciones. Cuando no ocurre esto, ocurre la cavitación. Es decir, los espacios alveolares se rompen y empiezan a abrirse cada vez los alveolos, a hacerse más grandes y la necrosis gaseosa puede ser controlada, pero se dañan los espacios aéreos y empiezan probablemente a liberar los bacilos mediante los lactos o la respiración. Los espacios que ya habían cicatrizado forman cavernas y muchas veces estas cavernas no solamente hay daño de la pared alveolar que permite que los bacilos salgan con la tos o la circulación, sino también hay el daño o la erosión de los vasos. Entonces, estos bacilos van a ir por los vasos pulmonares hacia la circulación sistémica, o muchas veces van por la circulación del ventrículo derecho, el corazón derecho, se van a diseminar por todo el pulmón o diseminarse por la vía sistémica hacia cerebro, riñón, tronco uterino u estómago, incluso, o vía digestiva. Entonces, bueno, lo que yo decía, la tuberculosis secundaria ocurre por reinfección. En el inmunocomprometido o en el no inmunocomprometido la lesión puede ser mucho más localizada, pero en el inmunocomprometido puede llegar a la tuberculosis nuclear. Cuando ocurre la infección primaria, se forma el complejo que le dice el nódulo pulmonar, el granuloma calcificado, junto con la regresión ganglio linfático y lo que se conoce como el complejo de Gomez. Cuando el sistema inmunológico está muy bien, ocurre una cicatrización y esta cicatrización puede ser calcificada o no y puede ocurrir
a una reinfección o una tuberculosis secundaria. Cuando el compromiso del sistema inmunológico, como les dije, esta primera infección puede ir a una tuberculosis primaria, culminando en una tuberculosis filial. Ya en una tuberculosis secundaria, muchas veces, ¿cuál es el lóbulo que se afecta? Es el ápice pulmonar. Y cuando ocurre ya una reinfección, hay mayor compromiso, incluso hay extensión pleural. Y ocurre también lo que es la tuberculosis filial. Y pues, histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? La formación del granuloma tuberculoso. ¿Qué caracteriza el granuloma tuberculoso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Necrosis gaseosa central. ¿Qué más? Células epitelioides formando células gigantes, el anillo de linfocitos y muchas veces la fibrosis. ¿Y qué es lo que encontramos? Los bacilos tuberculosos. ¿Qué utilizan para poder distinguir qué coloración? Nielsen. Bien. No, y la típica célula gigante de la tuberculosis. Formando, ¿qué cosa? Agrupándose en la periferia, adoptando la forma de cerradura. ¿Dónde está la necrosis gaseosa? ¿Acá o acá? ¿Derecha o izquierda? ¿Su derecha o izquierda? La derecha. Material eosinófilo, amorfo, todo tiene necrosis gaseosa. Células epitelioides y por la derecha del anillo de linfocitos. Muy bien. Pero también hay neumonías crónicas no tuberculosas, que muchas veces son ocasionados por hongos, como el citoplasma, la blastomicosis y la coccidioidomicosis. Muchas veces son, bueno, los casos que hemos visto, por ejemplo, de citoplasma y de coccidioidomicosis, probablemente son personas que vienen de la selva, ¿no? Que trabajan en el monte. En el caso del citoplasma, forman granulomas, pero se deben porque ahí están, bueno, son ambientes húmedos de inyecciones de agua, y el citoplasma se encuentra en las heces de las aves. La blastomicosis es ocasiona granulomas circulativos y el diagnóstico se hace identificando las levaduras fagocitadas en los macrófagos. Lo mismo que la coccidioidomicosis, vamos a ver formaciones circulares de cerebro y que ocasionan lesiones purulentas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Luego vamos a ver las neumonías en el anfitrión inmunocomprometido. Como ya ustedes saben, los pacientes con inmunocompromiso van a ser utilizados por quienes, por los oportunistas, como tenemos el citomegalovirus y el herpes. Esencialmente, todos estos agentes producen cuadros de consolidación, de tos continua, ¿no? De compromiso intersticial. Y el diagnóstico, ¿cómo se hace? El diagnóstico se hace demostrando, uno, por ejemplo, en el caso de la Pneumocystis carini, hay infiltrados o necrosis de tipo algodón en los espacios alveolares y se puede identificar los microorganismos. Al igual que el citomegalovirus, se demuestra la presencia del virus con las explosiones nucleares en las biopsias pulmonares, al igual que el herpes. El herpes también se hace diagnóstico mediante patología, morfología o por tejido, biopsia. Y pues no solamente hay virus, sino también los hongos, que son poco frecuentes en personas normales, pero es muy frecuente en los pacientes inmunocomprometidos, sobre todo el aspergiloma, que ocasiona aspergilosis endobronquial en los asmáticos, aspergiloma en cavidades pleurales, la famosa bola micótica que ya habíamos mostrado antes, y la aspergilosis endovenosa, sobre todo en inmunocomprometidos
en pacientes con terapia antineoplásica y hay disfunción de la pared vascular por el crecimiento necrótico de estas estructuras. Tenemos un aspergiloma. Encontramos que en la patología las hijas del aspergilo. Y el diagnóstico, obviamente, como dije, de todas estas neumonías atípicas se da con patología. La candidiasis es una infección sistémica asociada por eso al inmunocompromiso, ocasiona patrones neumónicos formando microabscesos y en los microabscesos encontramos hongos con células inflamatorias y eosinófilos y linfocitos. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. La segunda parte son las neoplasias. Hace años el cáncer que predominaba en los pulmones era el carcinoma, que es famoso, el epidemónico. Pero bueno, ya por cambios genéticos, o que habrá pasado, es que ya ahora predomina el adenocarcinoma sobre el carcinoma epidemónico. Eso es lo que vamos a utilizar. La mayor cantidad de biopsias pleurales que realizamos, hacemos diagnóstico de adenocarcinoma. Y vemos muy poco el carcinoma escamoso. Sí es cierto que está asociado a qué, como primeramente al tabaco. Pues el tabaco es una señal tipo de tabaco, a todos los carcinomas que los tienen. Y primero, el pulmón, como lo hemos visto en la primera parte, es el primer órgano que recibe metástasis. Después el hígado. Entonces podemos encontrar como pequeños nódulos o múltiples nódulos. Por eso decimos, o es un foco primario, o es un foco primario, o es un foco metastático. Eso para nosotros. Cuando nosotros realizamos las biopsias, decimos simplemente adenocarcinoma y muestra proveniente como no decimos adenocarcinoma pulmonar porque tenemos que detectarlo. Eso se hace simplemente con la pieza quirúrgica. Afecta a hombres y mujeres, esa es la sexta y séptima década de la vida. El mayor responsable es el tabaco y el 50% de pacientes al momento del diagnóstico tienen metástasis. Sería del estadio pulmonar. ¿De dónde se origina? De la pared bronquial o del parénquima bronquial. Cuando es de la pared bronquial, origina los tumores de glándulas mucosas, como los adenocarcinomas. Pero también hay tumores mesenquimales, es decir, del estroma, ¿no? Del estroma, del cartílago o de las fibras que tienen las fibras de la insulina o de del estroma, que pueden ser benignos o malignos. No vemos mucho esto, lo que vemos más son los carcinomas. Y se diseminan por vía linfática, sobre todo los ganglios mediastínicos y los cervicales. Bien. Los tumores tumorales pueden ser o centrales o periféricos. Centrales cuando comprometen la pared bronquial y la primera bifurcación sí pueden originar estenosis. Puede infectar el hígado pulmonar y muchas veces por la zona donde se encuentran son difíciles de diagnosticarse porque el acceso es muy difícil para los biopsias. O puede ser periférico, es decir, alejado del ilio, próximos de la pleura, pero no ocasiona obstrucción. Y eso también dificulta un poco más su diagnóstico. Entonces, que sea algún problema obstructivo en vía respiratoria, pues va a dar qué síntomas. Tos, dificultad respiratoria y probablemente esa persona va a acudir al médico buscando ayuda. Cuando ocurre, cuando son la periferia, muchas veces el diagnóstico ya está arriba. Las neoplasias se clasifican
de acuerdo a su patrón estructural, al tamaño celular, a la diferenciación y hay una distribución. Y el adenocarcinoma predomina en mujeres fumadoras o no fumadoras. No fumadoras. El carcinoma escamoso en hombres pero asociado al tabaco. Luego tiene el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células grandes. La Clasificación de la Organización Mundial de la Salud clasifica el epidermoide, microcítico, microcítico combinado, adenocarcinoma con sus variedades, el no microcítico, el neuroendocrino, adenoescamoso, que es una combinación entre un adenocarcinoma y un epidermoide, los carcinoides, que son básicamente de tipo neuroendocrinos, y bueno, este de gamas celulares. Pero, aquí les comento. ¿Cómo se origina el cáncer de pulmón? Sobre todo cuando se origina en las glándulas. Esta neoplasia sigue mismo, sobre todo sigue la secuencia de la hiperplasia adenomatosa típica a la displasia y el carcinoma. El criterio normal empieza por una metaplasia, displasia leve y la displasia leve moderada hasta que les llega a un carcinoma. Todo esto es una secuencia. Dicen que probablemente hay mutaciones en el GKRAS, en el P16, que originan los cambios celulares. Hay neoplasias benignas, como el amanotoma, que es un tumor obviamente benigno, ¿no? Y que está constituido normalmente por cartílago, un cartílago maduro normal. Bueno, es el único benigno. El carcinoma escamoso alcanza el 50% de todas las neoplasias pulmonares. Es un tumor central que compromete bronquios y lóbulos, y como dice, se origina del epitelio de revestimiento, ¿no? Por metaplasia del epitelio alveolar. Se ve como una neoplasia blanquecina con necrosis central y cavitación. Esta expresión es que hay espacio, cavernas. Vamos a encontrar neoplasias malignas epiteliales, muchas veces formando plasias córneas, que es mucho más pronóstico, y la diseminación es por angiología hepática, angiología mediastina. Aroscópicamente, el carcinoma pulmonar es casi central, con esto de bronquios, y vemos las células escamosas atípicas como las famosas perlas córneas. Esto es lo que ofrece el pronóstico, porque esta planta córnea no la deshace ni la radioterapia. El adenocarcinoma alcanza el 22% de la presión pulmonar. Es un tumor periférico, es el de las ramificaciones bronquiales. Se origina en las células bronquiales y puede crecer en cicatrices bronquiales. Y tiene varios patrones: valor tubular, papilar, y secretan mucopolisacáridos. La vía de diseminación es la misma, ¿no? Y también hay carcinomas, adenocarcinomas, ¿no? Igual, dependiendo de su diferenciación, van a establecer el pronóstico. Un adenocarcinoma pulmonar, ¿y qué tiene? Un patrón de qué tipo? Glandular. Son glándulas atípicas, ¿no? Glándulas mucosas del epitelio respiratorio. El bronquio alveolar es un carcinoma, o es un tipo de adenocarcinoma, un subtipo del adenocarcinoma. Puede originar nódulos que pueden simular un patrón neumónico, o sea, una neumonía, y el crecimiento es en monocapa. No crece como el adenocarcinoma, como esto, sino crece sobre la superficie del epitelio, adoptando una forma aparentemente inocente. Pareciera que podría ser un epitelio común y silvestre, o un epitelio granular simple, pero en realidad representa un adenocarcinoma. No destruye al epitelio alveolar ni tampoco infiltra. Se dice que probablemente en la unión bronquioalveolar existe una célula multipotencial, y que es esta célula multipotencial aquí puede sufrir los cambios genéticos y ocasionar este tipo de neoplasia, ¿no? Y representa un epitelio, como le digo, un epitelio tipo cilíndrico de una glándula mucosa, pero esto es los alveolos normales. Esto es la neoplasia.
El carcinoma de células grandes es un tumor indiferenciado. Está formado por células monstruosas, grandes, binucleadas o multinucleadas, que pueden derivarse de la célula de Clara, tienen más pronóstico de un pobre respuesta al tratamiento y expresan marcadores de tipo gonadotropina, transmisión lactógeno placentario. Y se dice que puede representar, este carcinoma de células gigantes puede representar a la forma más diferenciada de un carcinoma escamoso o de un adenocarcinoma, la célula grande. Luego pasamos al carcinoma de células pequeñas. A ver, ya está la cara. Es el tumor más agresivo de todas las neoplasias pulmonares. Hay compromiso de zonas familiares y la diseminación es mediante y pulmonar hacia la médula ósea. Las células, también se les conoce como neoplasias de células pequeñas, células en avena, son un poquito más grandes que los linfocitos, como el caso citoplasma, y una actividad mitótica elevada. Deriva probablemente de la célula endógena del pulmón y tiene una mortalidad elevada durante el primer año de diagnóstico. ¿Ven? Son células mucho más pequeñas. Pero aquí tenemos una gran pista nuclear y luego una mitosis. ¿Qué representa esta lesión? A ver. Ahí lo hacemos. Esto. Fibroso. Fibroide famoso. Adeno. Células grandes. Células pequeñas. Desde el punto de vista de tratamiento, las neoplasias se agrupan en dos tipos: el carcinoma pulmonar de células pequeñas y el carcinoma pulmonar de células no pequeñas. El carcinoma de células pequeñas es uno solo y el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso y el carcinoma de células grandes está incluido dentro de la clasificación del carcinoma pulmonar de células no grandes. ¿Por qué? Porque hay neoplasias que responden a la quimioterapia y hay neoplasias que van a responder a la cirugía. Es decir, no responden a la quimioterapia, pero pueden utilizarse la cirugía como parte del tratamiento. El tumor carcinoide y de bajo grado de malignidad, que es un tumor central, crece o de crecimiento rectobronquial, tiene una gran vascularización y tiene crecimiento trabecular anular. Secreta hormonas o sustancias de tipo serotonina, enolasa, cromolamina y sinatotoxina, y puede también secretar hormonas. Muchas veces, si hay un tumor endógeno del pulmón, puede estar disparando sobre todo a la ACTH, originando un síndrome de Cushing. ¿A eso cómo se le conoce? ¿Se acuerdan? Al síndrome paraneoplásico, ¿no? O síndrome carcinoide. Y la supervivencia es a 10 años es del 70%. Está formada por células pequeñas, ¿no? Que forman un patrón asignado. Pequeñas. Como el pulmón es el primer filtro del retorno venoso y tiene una rica red linfática, sobre todo a nivel de la pleura, en las neoplasias bronquiales, es que por el pulmón es el primer centro de metástasis de cualquier otro órgano. ¿Quién va? Por ejemplo, próstata, mama, estómago. Las metástasis pueden ser únicas o múltiples y, como vimos en la imagen, puede ser masiva, ¿no? Puede simular patrones pseudoneumónicos cuando hay afectación masiva. Como con múltiples nódulos. Y aquí vemos. ¿Distinguen algo aquí? ¿Qué
patrón sería? ¿Ves? No distingue estos dos de su patrón glandular. Este es un adenocarcinoma y esta cosa es el parénquima comunal. Entonces este es un nódulo metafásico en parénquima comunal. Luego pasamos a la pleura. Como ya saben, hay una pleura parietal y visceral, pero también hay procesos primarios y secundarios, sobre todo por continuidad. Y la patología no frecuente es secundaria. El derrame pleural, ¿no? Normalmente asociado aquí a la neumónica, la tuberculosis o neoplasias. Y se emplean varias terminologías. El derrame pleural es el líquido intrapleural, en el espacio intrapleural. La pleuritis viene a ser la inflamación de la pleura. El hidrotórax, líquido no inflamatorio bilateral. El hemitórax es sangre por aneurismas o por hematomas oportunos, y el hilotórax, o es hemotórax, perdón, hemotórax. Hilotórax, un exudado blanquecino, sobre todo cuando hay neoplasias linfáticas. El neumotórax vendría a ser la ruptura del cular, a veces espontáneo, o traumatismo por traumatismo torácico. Hay muchas causas, como hemos visto, de la patología pleural. Hilotórax, hemotórax, normalmente el diagnóstico se hace con necropsia. Y la patología que vamos a ver es la, bueno, ya hemos visto en la clase anterior, el mesotelioma. Hay mesoteliomas benignos y malignos. El benigno, ambos por exposición al asbesto, afectan las zonas pleurales parietal o visceral y encapsula al pulmón, en el caso del benigno. Mientras que el maligno hay una proliferación celular que va a invadir las cavidades pleurales. Hay células fusiformes que invaden patrones que son túbulos, papilas o cordones, un patrón sarcomatoide y un patrón mixto. Así como dijimos, pueden ser papilares o pueden formar cordones, o células, o son cordones, papilas y patrón glandular. El mesotelioma, nos dije que es una neoplasia ocasionada por el asbesto, ¿no? ¿Qué origina inicialmente o cuál es el patrón? El patrón lesional del asbesto. Una neuropatía restrictiva. ¿Ah? Una neuropatía restrictiva. Una EPID. Pero ¿cómo se inicia? Placas fibrosas pleurales. Eso es lo que endurece. Igual endurece, pero son placas. Son como, o sea, como si pusieras así, ¿no? Pusieras o ¿qué te digo? Como si crecieras con partes, con zonas placas. Y eso origina la paquipleuritis. Y como digo, tiene varios patrones, el sarcomatoide, el epitelial o el mixto, que vemos. Este sarcomatoide es el epitelial de tipo granular.